Entonces, problema de transporte. ¿Ya? ¿En dónde estamos? Para los distintos problemas que estamos planteando y su resolución, todos son problemas clásicos de modelamiento. Ya hemos visto el problema del camino más corto, problema del agente viajero, ahora vamos a ver el problema de transporte. Y al final vamos a ver juntos el problema del cartero chino y el problema de los puentes de Königsberg. Ya. Entonces, primero empezamos con los problemas de transporte y la formulación. Ya, en matemáticas, economía y bueno, en ingeniería, la teoría de transporte es un nombre dado al estudio del transporte óptimo y de la asignación de recursos. ¿Ya? Entonces, aunque el origen del problema está en problemas de transporte, lo vamos a ver ahora en la parte un poco histórica, por ejemplo, el ejemplo que les he puesto, naviero, se ha aplicado a un montón de otras funciones, ¿no? Incluso matemáticas, incluso en problemas de transporte es muy visto por la gente de ciencias de la computación para optimización de las redes informáticas. Entonces, este es un problema muy común en el aspecto industrial, se usa mucho en temas de transporte, pero adicionalmente de logística, ¿ya? Y en otros campos. ¿Cuál es el origen de estos dos señores? Gaspar Monge, que es francés, fue el primero que empezó a trabajar con esos temas, pero el que mejor lo formalizó fue Leonid Kantarovich, ya poco antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y él ya lo formalizó y empezó a trabajar y es uno de los llamados padres de la investigación de operaciones, que probablemente hayan estudiado. Quizás han estudiado también problemas de transporte e investigación de operaciones. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? Como les dije, redes eléctricas, redes de comunicaciones, producción, distribución, planeación de proyectos, localización de instalaciones, administración de recursos, planeación financiera. Entonces, se dan cuenta, tiene un montón de aplicaciones. Las más comunes, por ejemplo, son las redes de comunicaciones, no solo refiriéndose a redes de comunicaciones, sino, por ejemplo, a carreteras, lo mismo a redes eléctricas, y se usa mucho en la planificación de infraestructura. También en distribución, lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Entonces, cómo distribuir más eficientemente en una red de transporte los recursos. Ahora, a este señor, ¿cómo empezó todo esto? Pues este señor ruso, Leonid Kantanovich, ya lo reclutó el gobierno soviético, ya a finales de los años 20, ya para trabajar en el tema de su industria maderera, cómo optimizar los recursos de trabajo en su industria maderera. De ahí viene, ¿no? Es la Unión Soviética, recién había pasado la revolución comunista y estaban en todo el proceso de desarrollar lo más rápidamente posible su industria. ¿Ya? Y dada la extensión de Rusia, ¿ya? Que es el país con la extensión territorial más grande del mundo, con una población muy pequeña para su extensión, es natural que ellos traten de hacer la mayor optimización posible de sus recursos viales. Son los mayores recursos para poder explotar adecuadamente su extenso territorio. Y esto en particular en los recursos madereros que estaban tratando de explotarlos, fue el trabajo que le encomendaron a este señor y de ahí salió, ahí empezó a desarrollar su función académica, ¿no? En lo que es lo que vemos acá, administración de recursos. Ahora, en su chamba, era profesor universitario y acabó trabajando en un instituto técnico en lo que antes se llamaba San Petersburgo, bueno, antes se llamaba, ahora también se llama San Petersburgo, pero en esa época se llamaba Leningrado. ¿Ya? Y con la suerte que cayó ahí en el momento en que durante la Segunda Guerra Mundial, invadieron los alemanes y sitiaron Leningrado. Y hay algo que se llama, hasta ahora es muy conocido, si hablan con los rusos, que se llama la Ruta de la Vida. ¿Ya? Leningrado fue una batalla muy importante en la Segunda Guerra Mundial, que había un sitio. ¿Ya? Entonces las fuerzas nazis habían sitiado la ciudad. ¿Ya? Y solo había un camino para abastecer a la ciudad, para que no se mueran de hambre los leningradenses, ya que se llamaba el Camino de la Vida. Recuerden, era profesor allí. ¿Ya? Y el Camino de la Vida, como ven esta foto, la voy a agrandar un poco, circulaba por el lago que está continuo al Leningrado, ¿ya? Y el problema que tenían, la ventaja que tenían era un lago que la mayor parte del invierno y verano estaba congelado, ya es muy al norte de Leningrado, pero en verano se hacía muy delgado el hielo. Como ven acá
camiones de esa época pasando. Y muchos de los camiones se perdían, ni hablar de por los ataques aéreos de los alemanes, también porque el hielo se hacía delgado en algunas partes y se caía. Entonces, ¿qué hizo nuestro amigo Leonid? Ya usó los conocimientos que había usado de grafos y de teoría para trazar las rutas que variesen las zonas más delgadas de la ruta de la vida. Y con eso logró optimizar, es un ejemplo de estos problemas de transporte, optimizar por dónde vienen los camiones. Tal era su confianza de ese algoritmo que logró, que él, la primera vez que probaron sus hipótesis, él fue en el primer camión, ¿no? Entonces él iba delante de la columna de camiones, ya arriesgándose a caer en el hielo, obviamente, por la ruta que él había calculado, que era la más óptima. ¿Ya? Por ese y otros esfuerzos, este señor, aparte de ser reconocido por, bueno, aparte de que es a quien culpar porque ustedes estén ahora en el deber de estudiar teoría de transporte, problemas de transporte, le dieron el título de héroe de la Unión Soviética, ¿no? Porque ayudó durante el sitio de su ciudad a evitar que se muriesen de hambre y a la evacuación de los civiles de Leningrado. ¿Ya? Los términos que vamos a encontrar. Red conexa, ¿ya? Es una red en que cada par de nodos está conectado, no hay ninguno que no esté conectado, es una red típica. El árbol, una red conexa que no contiene ciclos no dirigidos, ¿ya? Es el concepto básico de árbol. Árbol de expansión, red conexa para n de nodos que contiene ciclos no dirigidos. Y una muy importante que es capacidad de arco, ¿ya? Es cantidad máxima de flujo, quizás infinito, que puede circular por un arco dirigido. Esto es muy importante en transporte. ¿Por qué? Porque las redes de transporte, lo principal que se tiene que, para este problema, es el flujo que pueden conducir. Flujo, por ejemplo, el flujo en metros cúbicos por segundo que puede conducir un canal. El flujo en amperios que puede conducir un circuito eléctrico. Ya no se puede pasar de ese flujo. En el caso que estamos nosotros estudiando, el flujo de pasajeros que puede circular por un metro, asumiendo un arequipe. Eso se llama capacidad de arco. ¿Ya? El otro es nodo fuente y nodo de demanda. A nodo fuente se da también fuente, nodo de demanda cromo. Este es nodo origen, también conocido como fuente. Y el nodo de demanda también conocido como sumidero. Ya, nodo origen tiene la propiedad de que el flujo que sale del nodo excede el flujo que entra en él, no excede el flujo que entra en él. Nodo destino, donde el flujo que llega excede al que sale de él. Ya, entonces son los nodos donde empieza y donde termina un flujo. Ya, para ponerlo en el contexto del metro. Ya, el nodo de origen sería donde entran las personas que van a viajar. ¿No? La puerta de entrada al metro, donde entran las personas que van a viajar, es el nodo de origen. Entonces, el flujo de personas, porque están entrando de la calle, ya en el nodo origen, excede al nodo que sale de él. Ya es la idea del nodo de origen, ¿no? Es donde están entrando los recursos, o los amperios, o los metros cúbicos por segundo que estás tratando de hacer circular por la red. ¿Qué algoritmo vamos a ver? Vamos a ver dos en esta ocasión. El árbol de mínima expansión y el de flujo máximo. Ya, vamos a ver para qué aplicaciones son cada uno de ellos, pero el árbol de mínima expansión enlaza todos los nodos de una red en forma directa o indirecta con la mínima longitud de ramas enlazantes. Entonces, la mínima longitud que se puede trabajar. Y el flujo máximo resuelve el siguiente problema. ¿Cuál es la tasa mayor a la cual el material puede ser transportado de la fuente al sumidero sin violar ninguna restricción de capacidad? Ya es muy importante también para industria y sobre todo para flujos en plantas industriales, para flujos de trabajo, por ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos. El árbol de mínima expansión. El algoritmo del árbol de mínima expansión enlaza los nodos de una red en forma directa o indirecta con la mínima longitud de las ramas enlazantes. ¿Ya? Una aplicación característica es la construcción de carreteras pavimentadas que unen varias poblaciones. El camino entre dos poblaciones puede pasar por uno o más poblaciones adicionales. El diseño más económico del sistema indica en que se minimice la distancia total. Ese es el objetivo que tienen que encontrar. Otro ejemplo que es muy típico es el de redes eléctricas. Entonces tienen una red eléctrica, tienen un lugar donde es la generación y tienen diversos puntos donde va a ser el consumo.
Entonces, sobre todo en redes rurales, ¿cómo hacen con la mínimo tendido de redes eléctricas, porque es el costo, para alcanzar todos los pueblos que tienen que ser atendidos? Esa es la regla, ¿no? O sea, ¿cómo minimizo la cantidad, estas distancias para que todos lleguen? No es como el algoritmo del agente viajero, que tengo que visitarlos todos y tengo que minimizar la distancia. En este caso toma la forma, en ese caso toma la forma de un circuito. ¿Ya? En este caso toma la forma de un árbol. ¿Ya? No tiene que ser un circuito, porque a veces el circuito es más costoso en distancia. Ya lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Acá tiene que tomar la forma de un árbol. ¿Ya? O sea, si en un algoritmo del agente viajero tiene que formar la forma de un circuito porque el pata tiene que viajar, porque si no había un costo. Digamos que yo estoy viajando a esta torre, 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 y esa sea mi agente viajero. En este caso, no, en el caso del árbol de mínima extensión, eso no aplica. ¿Por qué? Porque yo no cuento, no tomo en cuenta el regreso de la gente. Entonces, por ejemplo, si yo viajo acá y viajo acá, no me importa el peso del regreso, porque la instalación ya va a estar hecha, una carretera se va a quedar hecha, no tiene que regresar, la gente sí tiene que regresar, una red eléctrica no tiene que regresar, o sea, la infraestructura ya va a estar hecha. Entonces puede quedar este nodo sin una conexión adicional, además de la conexión al nodo original. Es la diferencia entre los problemas. Ojo con esa diferencia porque es la que determina de su problema, el problema que tengan que resolver, cuál es que van a usar. Para los que les gusten los juegos de mesa, ese algoritmo lo van a encontrar mucho en este juego que se llama Power Grid, que es justo sobre un diseño, un juego de mesa para diseñar una red eléctrica. Se dan cuenta, acá tienen redes, es como un grupo de nodos con pesos, y el objetivo del juego es generar una red eléctrica de la misma manera que acá, con un árbol de mínima expansión. Si algún día están jugando este juego y quieren ganarlo, este es el algoritmo que tienen que usar. Después vamos a ver los pasos, se los voy a dejar al final. Y les voy a poner un ejemplo en nuestra aplicación del árbol de mínima expansión. En nuestra aplicación, en un universo paralelo, hay un metro en Arequipa. Y en ese universo paralelo también hay COVID. ¿Ya? ¿Y qué ha pasado ahora con el COVID? Ya han salido muchos negocios como este. Es uno que yo utilizo, en este caso para adobo. Muchos negocios de menú. ¿Ya? Delivery de menú. Y eso va a ser un negocio que va a estar casi permanente. O sea, va a ser muy común que siga siendo usado por lo menos este año y por lo menos otros años. Entonces, es un negocio que surge, nace, ustedes seguro han encontrado eso también. Entonces, en este universo paralelo, una empresa que se dedica a repartir menús, lo que tiene que hacer es repartirlos a ciertos lugares a través de su red. Y para eso usa este ejemplo, después les voy a poner un video, quizás alguien les ha hablado de estos señores que se llaman los Dubawalas de Mumbai. ¿Ya? Los Dubawalas de Mumbai, después les voy a poner un video, no me voy a extender en esto. Los Dubawalas de Mumbai son un grupo de personas, es una especie de empresa, es un conjunto de empresas y familias que trabajan informalmente en Bombay, en la India, para hacer delivery de comida, de la casa de las personas a su trabajo. ¿Ya? Tienen muchos años, son muy clásicos, son ejemplo de un montón de estudios académicos, por la eficiencia de su sistema de distribución. ¿Cómo trabajan ellos? La red Bombay tiene una red ferroviaria que data de la época de la colonia inglesa, que eran colonia inglesa, ya que se usa mucho para esto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Recogen digamos, el delivery, ¿ya? La comida que van a repartir, la llevan en bicicleta hasta una de las estaciones de tren, en nuestro caso vamos a asumir que es las estaciones de metro de Arequipa, y ahí se las entregan a otro Dumawala, ya que las lleva a las siguientes estaciones. Eso tiene un costo. Entonces, ese costo es el que tiene que ser minimizado a través de ese árbol de mínima expansión. ¿Ya? El costo de llevar esos agrupamientos de comida delivery a cada uno, que llega a todos ellos, ¿ya? En las estaciones. En la siguiente estación, ¿ya? En los trenes allá funcionan como trenes también de carga,
No es que un Dubagual acompañe y tenga que regresar, no es como el problema del agente viajero. Ya, solo lo ponen en el tren y el tren lo lleva, y en el lugar de la estación central hay otro Dubagual que lo recoge, ¿ya? Y lo lleva a repartir otra vez en bicicletas en esa zona. Entonces, por eso estoy eligiendo este ejemplo para el árbol de mínima expansión. Si eso ocurriese en Arequipa y hubiese una especie de servicio Dubagual en Arequipa y funcionase de esa manera, su problema se volvería un problema de árbol de mínima expansión. ¿Por qué? ¿Ya? Porque tiene que recorrer ya todos nodos en su extensión, ya con un mínimo de recursos, pero no está considerando el regreso, como en el caso del agente viajero. O sea, es un transporte, están transportando mercancía, están transportando energía, se está transportando, por ejemplo, la cantidad de vehículos, lo vamos a ver en flujo, pero están transportando algo. Ese algo, como a diferencia del agente viajero, no tiene que regresar al punto de inicio. Entonces, es la diferencia básica entre el problema del agente viajero y el árbol de mínima expansión. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que crear un árbol, ¿ya? Que usando el menor costo posible, en distancia, en tiempo, en costo financiero, en costo económico, etcétera, cubra todos los nodos. Entonces, vamos a hacer rápido ustedes lo van a hacer manualmente en nodos simples. Ya lo vamos a hacer rápido en este ejemplo. Ya son algoritmos en realidad algo más sencillos que los que hemos estado trabajando. Y lo que hace es primero encontrar el nodo más cercano. Ya hemos visto una manera de hacerlo eso directamente. Pero en este caso, 2, 5, 4, el nodo más cercano es el A. Ya una vez que encuentra el A, tiene que encontrar el nodo más cercano siguiente desde el nodo de inicio. Entonces, 2, 2, 4. No D, sino 4. De los que quedan, de ahí, el nodo más cercano, otra vez, desde el nodo de inicio, sin incluir este 4. Este 4 ya les resulta muy costoso para el regreso desde E. Entonces, tiene que estar B, E, B, C. Y una vez que todos los costos adicionales, en este caso, sea F, que no puede regresar porque ya estaría en la lista de no visitados, y C es más largo que este, ya no tiene más contacto con nodos no visitados, esta parte del árbol se concluye acá, se queda en C. La otra parte del árbol avanza. Entonces, hasta ahora tenemos el árbol que va F a B, una rama va a B a C, otra rama va a B a E. Siguiente. Entre los dos, ¿cuál es el menos costoso? 1. Entonces, B a D. Y ya no le queda más opción que llegar a S. Llega a S y ya tienen su árbol de mínima expansión. Ya, entonces, siempre se elige el mínimo. Ya, el mínimo. Calculan el costo y van logueando los no visitados. Son como los otros problemas. Ya, si el costo al siguiente del C al E, digamos, en este caso, es mayor, ¿ya?, que el costo del B al E, entonces acá muere ese nodo y se usa este B a E. Ya, acá lo mismo. Acá tienen dos nodos. Si el nodo al siguiente, S, es mayor que todo el nodo a D y a S, 7 es mayor que 5 y 1, entonces regresan, van a D, no pasan por acá, y acá finalmente a S. Entonces, es así como hacen la distinción. Ya lo van a hacer ustedes manualmente para su ejercicio. Lo van a hacer rápido. ¿Ya? Y el otro problema es el problema de flujo máximo. ¿Ya? Otra vez el ejemplo del metro de Arequipa. ¿Ya? Digamos que el metro de Arequipa en este mundo paralelo estaba funcionando en 2015, cuando fue la final del Melgar. ¿Ya? Entonces es la final y la barra del Melgar que quiere asistir al final, y es una gran cantidad de personas. Ya, alguien en la barra del Melgar decide usar el algoritmo de flujo máximo para encontrar la ruta más óptima para que la barra vaya desde su punto de concentración hasta el estadio. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la ruta más óptima? Es una gran cantidad de personas que van a ir a través de un sistema ferroviario. La idea de la barra siempre es tratar de llegar la mayor cantidad posible de gente a la vez, todos juntos. Esa es la idea de estar en una barra, tratar de estar yendo todos juntos. Entonces deciden encontrar por cuál camino de la ruta yo puedo llevar más gente a la vez. Entonces se vuelve un problema de flujo, ¿ya? El flujo en el método de Arequipa, ¿ya? Este barrista agarra y calcula los flujos entre las estaciones. El flujo en una estación de metro va a depender, se los voy a dar, pero ese costo va a depender de la cantidad de carros, la cantidad de la frecuencia con la que pasan los trenes en el flujo, pero se puede
calcular. Y tiene esta nueva forma, ¿no? Acá están los flujos calculados. Ya podría ser en decenas, docenas de personas, en la cantidad, pero claro es que son pesos. El árbol de, perdón, no es árbol de mínima expansión, el flujo máximo, ¿cómo se calcula? Tienen que encontrar todas las rutas posibles, al comienzo pueden elegirlas arbitrariamente, pero a todas las rutas posibles les tienen que calcular primero el flujo mínimo de cada una de estas rutas. Ahorita lo vamos a ver por qué. Ya, entonces primero, paso primero, elegir una ruta arbitraria. En este caso yo elijo FBES. FBES. Y para cada uno de ellos, fíjense en el flujo, 7, 5 y 6. Entonces, ¿por qué calculo el mínimo? Porque así, si yo acá pongo y meto a toda mi barra, y mi barra es, necesita un flujo, por ejemplo, de 6, de 7 va a entrar en esta parte. Pero acá dos de ellos se van a quedar. ¿Ya? Y acá van a pasar solo 5. Entonces, el flujo máximo de toda la línea es el flujo mínimo de cada uno de los enlaces. ¿Ya? Entonces, el flujo máximo que puede soportar es el mínimo entre 7, 5 y 6. ¿Ya? Porque no va a pasar por encima. O sea, si acá meto 6, 8 o 10, igual 5 de ellos se van a quedar porque no van a poder pasar por acá. Entonces, primero calculo el mínimo, en este caso 7, 5, 6, calculo mínimo 5, y mi resultado para esa línea va a ser 5, y lo voy a ir acumulando. Y luego voy a hacer lo mismo para todas las rutas que encuentre. Entonces voy a tener una lista. Entonces, por ejemplo, acá voy a elegir una lista, 7, 5, 6, voy a hacer esto, y acá voy acumulando las rutas. Entonces, para esta ruta que es, todos van entre F y S, esto es la estación de concentración y la estación de salida. Entonces, la ruta es B, BE, y mi flujo va a ser 5. ¿Cuál es la siguiente? FADS, voy copiando este. AD, el mínimo flujo, en este caso 5, 3, 9, va a ser 3. ¿Ya? La siguiente posible ruta, en este caso, a ver, FBES también ya está. Acá hay una más larga. ABDS. Peor todavía porque es 1. Y así voy eligiendo todas las posibles rutas en este caso. ¿Cuál va a ser mi resultado? El mayor número de esta tabla. ¿Ya? En este caso, un poco al ojo, debería ser 5. Justo la de B. Acá va 5, 3, acá se corta. ¿Sí? Entonces la máxima sería B5. Pero para que su algoritmo sea codicioso, es decir, que encuentre la solución óptima y no sea heurístico, tienen que encontrar todas las posibles rutas. Ya, entonces, esta es la manera de resolverlos, digamos, manualmente, con algoritmo manual, estos dos problemas, ¿no? Vamos a hacer estos dos problemas, el flujo máximo, ¿ya? Y el árbol de mínima expansión, ¿ya? Y, bueno, eso en la siguiente clase, que es laboratorio, es donde vamos a trabajar en desarrollar desarrollar los algoritmos en este problema en el Octave, ¿no? Para que puedan hacer la práctica.